pasará con esta tipa? Saludos, saludos. Acá lidiando con Sophie, que todavía está ahí tratando Saludos, jefe Mickey. Jefe, lo veo con un vaso bebiendo algo. Estoy segura de que está bebiendo la bebida hecha a su honor, el canallazo, ¿cierto? ¡Qué envidia! Como quisiera poder probar esa bebida, jefe, pero en su compañía. En fin, jefe, hoy hablará de cómo conoció a Carlo la Sombra y su filosofía de ideales, con los que estableció las normas del llamado bando de Monacillo, bando de donde salieron las normas de vida, en esa subcultura del bajo mundo. Sí, bueno, Además, se establecieron códigos de honor, jefe. Código que hoy les hace tanta falta a los bandidos y maleantes en las calles de Puerto Rico, como de otros países. Pues, entonces díganos, ¿qué es la asociación Ñeta y qué relación guarda con Carlo la Sombra y el bando de Monacillo? si el alborotoso de arriba lo permite. Jefe, lo escuchamos. Vamos a ver. Postdata, jefe, ¿sabes que la semana pasada un ilustre de la clase artística de Puerto Rico nos sintonizó? Sí, jefe, el licenciado Raúl Carboné, lo investigué y tiene a un personaje que está tremendo, Papo Swing, jefe, ideal para una campaña publicitaria para sus novelas. ¿Sí? ¿Quiere que lo contacte para ello? Por favor. Si se niega le fundiré todos los enseres eléctricos. No, eso no. Es una persona buena, un hombre muy querido por el pueblo de Puerto Rico. Y sí, como dice, un ilustre en la clase artística, licenciado Raúl Carbone. Bueno, sí, en relación a lo que habla Sophie sobre la subcultura, las reglas, los códigos de honor, todo lo que se estableció a partir del bando de Monacillo, en el barrio, en el sector Monacillo, eso fue lo que más adelante en las prisiones le dio paso a lo que se conoce hoy en día como la Asociación Ñeta. Estoy teniendo un poco de dificultad con el vecino de arriba, que es nuevo y es bien alborotoso, y bueno, es un problema, pero bueno, en fin. Yo conocí a Carlos cuando tenía apenas unos 15 años. Yo, como he explicado y como lo pueden certificar toda la gente del sector Monacillo que me conocen, de los diversos residenciales, San Fernando, Vista Hermosa, la barriada Bulón, Corea, todas las áreas del sector Monacillo que me conocen pueden certificarlo. De niño fui un niño ratero, delincuente, hasta de adulto, ya un bandido, ya en otros niveles, en otras escalas, ¿no? Y bueno, conocí a Carlos cuando tenía unos 15 años de edad y fue de una manera, diría yo, algo así accidentado, ¿no? Yo tenía un perro dálmata, que era un cachorro todavía, un perro jovencito. Y Carlos pues quería que yo se lo vendiera. El perro llamaba Capitán. Y yo pues no estuve de acuerdo, yo no sabía quién era él, dije que no, que yo ese perro no lo vendía, etc. Entonces uno de los jóvenes del sector Corea, del barrio Corea, debo decir, el sector Monacillo, que le decían Freud, agarró el cachorro cuando Carlos ya no se encontraba presente y se lo llevó, se fue con él corriendo, pero lo interceptaron. El difunto hermano de mi padre, el que le decían el Cano Plumilla, mi tío, le dio con un palo de un rastrillo y lo hizo soltar el perro. Después yo estoy en la barriada Corea, yo trabajaba traqueando gallos de pelea que se preparaban para, obviamente, echarlos, ¿no? En estas galleras, en Puerto Rico, que era de Johnny el Cojo, un hombre que le decían Johnny el Cojo. Y ahí pues me entero que Carlos la Sombra azotó a Freud, se enteró que me había intentado robar el perro para vendérselo a él mismo. Y lo azotó con una vara. Eso pues me lo dijeron en ese lugar donde yo me encontraba traqueando unos gallos. Un amigo, le decían Flaco, que también a veces iba a traquear gallos a ese lugar. Traqueaban los gallos, nos pagaban por cada gallo que traqueaban. A veces eran hasta 10, 15, 20 gallos. Nos pagaban $1, $1. Y
Y ahí me enteré, pues eso me hizo buscar conocerlo, ¿no? Y en la misma gallera clandestina había, que era en el mismo lugar donde él tenía los gallos, había un lugar aparte en donde Carlos se reunía, y reunía a un grupo de jóvenes y se pasaba hablándole, eran como una especie de meeting, y le hablaba, y ahí pues se empezaron a establecer unas normas que a mí me empezó a llamar la atención porque, como dije, yo desde muchacho, desde niño, yo fui ratero, yo robaba en el sector. Lo mismo me robaba una batería de un auto, un estéreo de un carro, una bicicleta, una motora, en fin, hasta carro y caballos y todo. Yo era un ratero de niño. Yo faltaba a la escuela para irme a cometer fechoría. Y ahí empecé a escuchar las normas, donde Carlos pues establecía que no se permitía robar a nadie en el sector y que al que se cogiera, se sorprendiera robando, pues le iba a pasar terrible. Y empecé a prestar atención a todo lo que él planteaba y continuamente pues empecé a frecuentar ese lugar. Siempre que me enteraba por flaco que había una reunión de esta, yo iba a escuchar. Y así pues fui conociendo a Carlos y a las normas. Y unos años después, pues luego de un altercado, un suceso que ocurrió, andaba con el difunto Luisito Maiquiquí, un amigo de crianza, en San Francisco, luego que habíamos perseguido en una motora a unos bandidos que salían del residencial alejandrino con un caballo, le habían robado la yegua a Luisito y la habían ido a buscar, unos sujetos que le decían los guasones, pero que no le encontramos, pero cuando nos salíamos, que nos íbamos, vimos a dos jóvenes en una yegua, un caballo, debo decir, un caballo color ceniza, y lo perseguimos. Eran gente de Alejandrino, no eran, perdón, de la Rosaleda, no eran de residencia Alejandrino, estaban en ese lugar. Y casualmente salían y los perseguimos hasta un lugar que le dicen en el colegio en San Ignacio, donde había una piscina pública, y ahí los interceptamos. Ellos soltaron el caballo y echaron a correr. Entonces nosotros nos bajamos de la motora, agarramos el caballo y ahí pues salen de la piscina dos jóvenes de residencial Vista Hermosa que estaban en la piscina. Uno tenía un palo de golf, se nos acercaron, uno de ellos le decían Papo Chiquito y al otro Chuito. Chuito había llegado de residencial Nemesio R. Canales a residencial San Fernando poco tiempo antes a vivir. Ahí fue que yo lo conocí, éramos amigos, pero ya se había ido para Vista Hermosa, o sea, se andaba por allí, después se mudaron sus familiares para ese lugar. Cuando creo que su madre se divorció del hombre que estaba con ella, ¿no? En fin, ahí pues este sujeto tenía un arma, sacó un arma, Papo Chiquito, y me encañonó para que soltara el caballo, que yo lo había agarrado por las bridas. Allá pues estoy tratando de discutir con él, pero que él me está apuntando y Luisito dijo, Miki, suéltalo, déjalo que se lo lleve. Y Chubito agarró la motora también y bueno, nos dieron un tumbe, nos tumbaron. Y yo pues molesto, seguí caminando con Luisito y Luisito me dice, no, pero es que te iban a tirar, coña, ¿qué tú quieres? Porque en vez de decir coño decía coña. Por hoy yo lo molestaba, le decía a Luisito coña. Y coña, ¿qué tú quieres? Que lo dejara que te disparara, te iba a disparar, tú no sabes quién es él y esto y lo otro. Y yo le dije, yo no sé, pero cuando yo lo pille, la va a pasar bien mal. Bueno, anyway, ahí lo conocí. Más adelante, después nos encontramos en Corea, ese sujeto, Papo Chiquito y yo. Allá pues él está tratando de hacer un negocio, estaba tratando de vender algo y yo pues lo vi, me hice el que no lo había visto y esperé que se fuera la persona con el que él estaba hablando, que era un sujeto que le decían Papo Bolsa. Cuando se va, que está pasando, que va a cogerle, está a salir por el callejón, al lado de la casa de un amigo, Evaristo, el hijo de Teco, yo salgo, yo estaba precisamente escondido, acechándolo de la casa, de la parte de atrás de Teco, de la casa de Evaristo, que estudiaba en la escuela elemental conmigo. Y yo salí y le di con un palo por la espalda. Él pues ni miró para atrás, lo que hizo fue que comenzó a correr y soltó lo que tenía en las manos. Y yo pues agarré las cosas que había soltado y me fui para San Fernando. Me fui corriendo también. Antes que él virara y sacara un algo, era muchacho, eran los niños.
Allá pues lo que él tenía eran cosas que yo pues en ese momento no las usaba, eran drogas y unas cosas. Yo no usaba, en ese momento no estaba usando nada de eso. Y hablé con mi hermano David me dijo, dame eso acá, que si esto, que usted hace con eso, y le expliqué. Me dijo, pues ten cuidado que yo sé quién es él. Me dijo David, mi hermano. Y yo, bueno. Poco después él baja a San Fernando. Él no sabía que quien le había dado el palo fui yo, porque él ni miró para atrás, le echó a correr para ver que se creía que fue el mismo con el que hizo el negocio, Papo Bolsa, que era un asaltante, un tipo de estos, de los que en Puerto Rico llamamos insectos, un abusador. Y allá pues cuando me ve nos pusimos a hablar. Él pues en cierta manera se disculpó, me dijo que él pues conocía a mi hermano, a David, pues David tenía una novia en Vista Hermosa, le decían Milta, y él le decía el rumbero, tú eres el hermano del rumbero. Y empezamos a hablar de ahí, pues después nos encontramos un par de veces, nos empezamos a encontrar a ver en ese lugar donde se reunía Carlos. Él era parte, él era el menor del grupo del bando de Monacillo. Y ahí entonces yo empecé a conocer a ese muchacho. Era un atrevido, era un tipo, un chamaquito, era un niño, atrevido, lo usaban, y era bien atrevido. Carlos La Sombra comenzó a crear conciencia en nosotros los jóvenes. Yo por lo menos que esperaba era que todo lo que había escuchado ahí, que me llevó también a dejar este mundo de ratero, por las normas y por la conciencia que se fue creando en mí ya a los 15 años, comencé a trabajar y a dejar de estar por allá buscando cosas para robar y hacer fechoría. Empecé a trabajar, iba a trabajar con un hombre que lamentablemente después terminé yo asesinándolo por un problema que hubo entre nosotros, me agredió. Y yo pues saco un cuchillo y a los 15 años, para 16, algo así, y lo apuñalé y lo maté. Y trabajaba con él en soldadura, pero ya cuando pase ese altercado con él, yo no estoy trabajando en el taller de soldadura, haciendo rejas y esas cosas. Yo estoy trabajando en un taller de hojalatería y pintura con un hombre que le decían Soniel y Negro Crispín. Ellos me rescataron prácticamente porque yo después que dejé de trabajar con esta persona de soldadura, pues me iba de nuevo para la calle a hacer fechoría, y Soniel me rescató, era amigo también de mi papá, y se pasaban discutiendo porque él era popular, del Partido Popular, de los políticos en Puerto Rico, y el viejo mío era PNP, y se pasaban discutiendo, pero eran bien amigos. Y él me rescató, me dijo que necesitaba a alguien que le empapelara los cristales a los carros, que se iban a pintar en su taller de hojalatería, de él y de Negro, su socio, Negro Crispín, y yo fui. Y ahí comencé a trabajar. Ahí comencé a trabajar hasta que sucedió ese problema. Un día que salía de un viernes, salía del taller, era ya casi oscureciendo. Y cuando voy cruzando la carretera me intercepta esta persona. Y allá pega a reclamarme. Yo le digo, porque ya yo no trabajo contigo, a mí no me interesa nada de eso, yo trabajo en el taller acá. Y me agredió. Ahí pues yo saco un cuchillo y me defendí y lo maté. Fui preso, era menor de edad. Allá pues me envían para la industrial de Mayagüez, de Roosevelt a Mayagüez, la cárcel de menores. Pero quien me lleva a la cárcel de menores, a Roosevelt, fue Chuito, un hombre de Residencial San Fernando, un bandido pero tipo resto, de verdad. Y mi padre. Y mi hermano David, porque existía un grupo de agentes corruptos de la policía de Puerto Rico, de ley y orden, y estos agentes le decían el escuadrón de la muerte. Hay libros escritos en Puerto Rico de esas personas, quiénes eran ellos. Ellos cometieron un montón de fechorías, se involucraron en asesinatos políticos. Pues ellos me estaban buscando para matarme por ese hombre que yo había apuñaleado, que murió. Y cuando mi padre se entera, y este hombre, Chuito, rápido me buscaron y me dijeron, ven, y se montaron conmigo en un carro y ellos mismos me entregaron a la policía. Cuando a mí me llevan para ese lugar de detención en Roosevelt, ellos van en un carro siguiendo la patrulla que me está llevando a mí para asegurarse que no se desviaran y fueran cómplices de estos corruptos del escuadrón de la muerte y me entregaran a ellos y me mataran.
Cuando ellos vieron que me ingresan en la cárcel de menores, lo que le decían Roosevelt, una institución juvenil, pues se fueron. Ahí comienza mi vida en lo que se conoce como las prisiones. Ahí pues comenzamos a hacer y deshacer. Llega Pulliza en una ocasión, empiezan a llamar por una de las ventanas de las rejas del patio de atrás, que había un muro, brincaban ese muro de una urbanización a Roosevelt y caían a los predios, al patio de la institución de los jóvenes, ¿no? Donde yo estaba en Roosevelt. Y comienzan a mencionar mi nombre y me dicen, mira, ahí te están llamando a ti. Cuando me asomo era ese muchacho, Paco Chiquito y Pulliza, viejo, que fueron a ese lugar para llevarme cosas, no droga, marihuana y qué sé yo, y pastillas y cosas, para que la pasara mejor. Hasta ese punto llegó la amistad. Y ahí pues empecé yo a conocer más de lleno lo que era el mundo de las instituciones y las cárceles. Ahí pues cuando me trasladan para la industrial de Mayagüez, la cárcel juvenil más temible en aquel entonces de Puerto Rico, donde había que graviar de verdad. Allá pues yo tuve un altercado con un joven que le decían Cabasquini y con una navaja lo tajié. Y me enviaron para lo que le decían la nave del olvido. Eso es un calabozo. Un calabozo que todavía existía en Puerto Rico, ya eso no existe, en ese calabozo. Y me metieron ahí estuve como 6 meses. Cuando bajo, tengo que hacer un ajuste, me dicen en social, me llevan al tribunal, allá la jueza me sentenció lo que le decían la paridora. Era una sentencia que a los menores le daban 6 meses y cuando cometían este tipo de fechorías, de delitos, le daban tiempo indefinido hasta que la juez viera que uno había cambiado y bueno, ahí tomaba la decisión si te dejaba o te soltaba. Al año me vuelven y me llevan frente a la juez y la juez abrió el expediente y me quedó mirando. Me dijo, yo te voy a dar una oportunidad porque según veo tienes interés de cambiar. Y lo dice viendo el expediente porque yo en la industrial de Mayagüez estaba en el deporte, boxeaba y estudiaba en los talleres, sastrería y otros talleres más. Estaba entretenido en eso, no me gustaba, nunca me ha gustado el ocio. Desde niño fui imperactivo, siempre he tenido que estar haciendo algo para mantenerme bien. Sí, yo no puedo estar sin hacer nada. Y esto pues, cuando salgo me voy para la Florida. En la Florida pues comienzo una vida diferente, pero ya en el crimen de lleno, ya una etapa más alta. Y cuando entonces viro, después que tumbamos un gante, le asaltamos, le quitamos muchísimas cosas en la Florida, me da por volver a Puerto Rico, como 1 o 2 años después. Cuando vuelvo a Puerto Rico, ya pues veo a Carlos La Sombra lo mataron en el 81 y yo viro ese mismo año y ya veo que todo se está saliendo de control en el sector y están pasando un montón de cosas y yo por la conciencia que ese hombre había creado en mí decidí empezar a mantener el control y poner las normas, que se siguieran llevando las normas en todo el sector, que eso de estar asaltando a la misma gente ahí, estar violando mujeres y todas esas cosas, eso no iba ahí. Fue lo que entendí, lo que la conciencia que desde niño al conocer a Carlos La Sombra se creó en mí. Y en el tiempo que milité, fui parte de ese grupo desde muchacho, de joven, del bando de Monacillo. Entonces ahora me tocaba a mí a dirigir el bando de Monacillo. Así empezaron las cosas. Y llegué a prisión con una sentencia en 1985, una sentencia de 119 años de prisión. La gente en el sector Monacillo, Vista Hermosa, San Fernando, Corea, todos me conocen perfectamente. En Canales, en Guaynabo, todas esas partes del área metropolitana y saben quién era yo. Era un bandido, era un bandido. Y llegué, me sentenciaron a 119 años. Al llegar a la prisión, entonces me topo con esto de que las normas del bando de Monacillo y todo lo relacionado a lo establecido por Carlos La Sombra ahora empezaba a formarse este movimiento que se conocía como los Ñetas, la asociación Ñeta. A diferencia de lo que muchos han escrito, hay libros escritos, entrevistas en YouTube que ustedes las pueden buscar. A diferencia de todo eso, la asociación no existía todavía en el 81. Se estaba empezando a organizar.
Todas estas personas han escrito y han estado hablando en entrevistas, ustedes los pueden buscar en YouTube, sobre que la asociación, el 81, que siempre, de hecho desde Presidio, cuando Carlos estaba vivo, mientras Carlos estuvo vivo, la asociación Nieta no existía. Lo que existía era el bando de Monacillo. La asociación Nieta surge luego de la muerte de Carlos La Sombra, que entonces comienza la represalia, la venganza porque mataron a Carlos. Y esto comienza a llevar entonces a un grupo de personas que habían sido concientizados por Carlos La Sombra, que Carlos daba meeting desde La Princesa. Y en las instituciones donde se encontraba, usted ve las fotos en YouTube, las puede buscar en Google, Carlos en los calabozos. Le sacaban fotografías, iban a hablar con él y él desde las ventanillas de las puertas de los calabozos hablaba con las personas. Por la conciencia que Carlos había sembrado y que estaba creando en las cárceles desde antes que lo mataran. Estaba revolucionando el sistema. Pero que el sistema no entendía lo que él estaba haciendo. Y lo que hacía el sistema era que lo trancaban, lo encerraban en calabozos y lo maltrataban de una manera atroz. Porque todavía no entendían qué era lo que él estaba haciendo, cuál era su propuesta. No lo podían entender, era algo nuevo. En un mundo carcelario donde el abuso imperaba, violaciones, robos. Ahí en las cárceles hasta secuestraban personas en la misma cárcel. Llegaba un gántel, una persona adinerada, gántel con poder, créame, en la cárcel, y lo secuestraban, lo sentaban, ya fuera en un toile o ya fuera en un cubo secuestrado. Y hacían que firmara cartas. Y esas cartas tenían que sacarlas por visita. Y la visita tan pronto recibía esas cartas, tenían que correr a buscar lo que le estaban exigiendo por liberar a ese hombre o lo mataban ahí mismo en la cárcel. A ese punto había llegado la situación en las cárceles penales de Puerto Rico. Uno de los gánteles que usted busca la historia de Puerto Rico, de la calle, de la subcultura, del bajo mundo más grande de Puerto Rico, se llamaba Don Iglesia. Y a Don Iglesia lo secuestraron 3 veces en la misma cárcel. Y lo hicieron hacer cartas y mandar a buscar dinero y entregarlo a donde ellos decían. Así que usted imagínese hasta dónde había llegado la cosa en las cárceles de Puerto Rico. Las personas llegaban, se alojaban en los pasillos, en las esquinas, y cuando salían las personas de visita con los paquetes que su familia le enviaban, los asaltaban, le quitaban todo. Y no podían decir ni pío porque lo bofeteaban o lo cogían por la camisa y le daban puñaladas. Las cosas eran terribles. Llegaban jovencitos que no entendían nada porque los habían trancado por una ley estúpida, por meterse a una escuela en Puerto Rico, que habían leyes que prohibían que entraran a las escuelas si no se estudiaba en ese lugar. No recuerdo cuál era la ley, 118, algo así, o 19. Y los trancaban. Esos jovencitos cuando llegaban los violaban. Habían cosas terribles en las prisiones. Así que este hombre, Carlos, empezó a plantear en las cárceles las mismas normas que él había planteado en Monacillo, con el bando de Monacillo, para acabar con lo que estaba imperando en todo ese sector. Monacillo es uno de los sectores más grandes de Puerto Rico. Hay personas que piensan que Monacillo es la barriada Corea. No, la barriada Corea, al igual que la barriada Bulón, es parte del sector Monacillo. El sector Monacillo llega a la Marina de Guaynabo. Y de la Marina, que es un barrio, llegaba hasta casi Buen Consejo cuando la lechería. Se hicieron construcciones, pero todo el sector siguió, Vista Hermosa, San Fernando, Corea, Bulón, y por ahí seguimos, Yambele, por ahí seguimos, El Chance, porque colindaba ese sector. Era la mitad del sector pertenecía al municipio de Guaynabo y la otra mitad pertenecía al municipio de Río Piedra, pero era Monacillo. Usted escribía y tenía que ponerlo así, Monacillo. Usted viviera en Guaynabo o viviera en Río Piedra. Ese era el sector Monacillo. Ahí Carlos empezó a hacer el bando de Monacillo para detener no solamente en Monacillo, sino en todos los barrios de la isla, del área metropolitana, todos los atropellos, todos los abusos, y ahí comenzaron guerras. Las guerras comenzaron con la gente de Barrio Obrero y la gente de Manuel Pérez en la calle, antes que en la cárcel, que mataran a Carlos La Sombra, esa misma gente. Y cuando empezaron todas estas guerras,
Mataron hasta una joven, luego tiempo después preñada, que le decían Puchi. A Samuel, el gallero de Vistahermosa, uno a los que yo también le traqueaba gallo, lo dejaron inválido. Cuando lo mataron a Puchi, que le dispararon, se tiró por una ventana en una casa de madera que eran de puerta las ventanas y se rompió la columna y se quedó inválido. Pasaron un montón de atrocidades. Al hermano de Ganta, el Toñito Sellé, por todos estos conflictos, le dieron unos tiros en Monacillo, en Corea, Jaime Chavete, y lo dejó parapléjico. Unas guerras espantosas. Se tiraban de Corea a Manuela Pérez, secuestraron a un montón de personas y le metieron tiros y mataron y hirieron, etc. Eran unas guerras espantosas por estas normas que se habían establecido y que se estaban expandiendo, saliendo de Monacillo a otras áreas, a otros sectores de Río Piedra, especialmente del área metropolitana. Luego todo esto se adapta y lo llevan, uno que le decían el pirata, que era original de Arecibo pero vivía en Ponce, y lo lleva a Ponce. Y comenzaron también a establecer en las calles muchos sectores de Ponce, de la Perla del Sur, también estas normas. Las normas estaban bien fuertes también en Cagua. Ahí era donde más también, al igual que el sector de Monacillo, se tomaban en serio y se llevaban a cabalidad. Fueron guerras y todo esto se tuvo que empezar a seguir y a formar, pero era necesario. Fue un mal necesario en la subcultura de Puerto Rico, de las calles de Puerto Rico, un mal necesario. En Monacillo ponían fiestas patronales, machinas, las picas, y cuando salían las mujeres que tenían que caminar por un lugar que le decían el Landrao, era oscuro y boscoso, las violaban. Mataron a Ana, una mujer muy amada, muy querida en Puerto Rico, es decir, en el sector Monacillo, la violaron. Tras que la violan, le dan con un bloque y le rompen la cabeza. Por ahí siguen persiguiendo a la hija que le decían mamá. Y comenzaron a cometer un montón de atropellos, y esto es lo que lleva a Carlos La Sombra a terminar con todas estas cosas, todas estas violaciones. Cuando yo llego en el 81 a la 308, la regional de Bayamón, se estaba empezando a trabajar con todas estas normas, pero creando un movimiento que se conoce hoy en día como el movimiento, la Asociación Nieta. Yo veo que están sacando de contexto también muchas cosas, que también se estaban transversando muchas cosas que no las entendían y las estaban dando como cierto, cosas que no eran ciertas. Todavía hoy, que cuando tiran el grito, yo estuve casi 10 años dando seminarios antes de salir en el 2018 en las cárceles, dando seminarios de esto que le estoy hablando, del origen, la filosofía de la Asociación Nieta, que es la misma filosofía del bando de Monacillo, que son los originales de donde nacen los nietas. Y le explicaba. Por ejemplo, le voy a decir una de las cosas que yo les repetía constantemente: no hagan eso, eso no es nuestro. No quiero abrazo con la vida hasta que nuestro pueblo sea libre. Eso no es de la asociación, eso no es del bando de Monacillo, eso no es de la filosofía de Carlos La Sombra, eso es de Fidel Castro. Y yo se lo explicaba, le decía, eso es comunismo, eso no tiene que ver con nosotros nada. No quiero abrazo con la vida hasta que nuestro pueblo sea libre. Es de los comunistas, es de Fidel Castro, no es nuestro. Usted busque la historia, investigue bien qué fue lo que ocurrió y por qué dijeron eso los comunistas. Cuando el conflicto que tenía el Che Guevara y tenía también Fidel Castro, que tuvieron que huir con Raúl y encontrarse con Raúl en México, que tenían que volver hacia atrás, y lo dijo así mismo Fidel: no quiero abrazo con la vida, como él hablaba, hasta que mi pueblo sea libre. El libro de Simón, el periodista, explica toda esa biografía. Estuvo 3 años escribiéndolo con permiso de Fidel Castro, y estuvo ahí en la casa de Fidel Castro, un periodista llamado Simón, que es francés. A 3 voces se llama el libro. Usted lo busca y lo lee, ahí está todo. Así que establecer eso en la filosofía, eso fue uno de los grandes errores que todavía está hoy en día repitiéndose. No quiero abrazo con la vida hasta que nuestro pueblo sea libre. Eso es comunismo, eso es comunista, eso no es nuestro, no es nuestra filosofía. Y eso es solamente una cosa. Cambiaron muchas cosas, otras las sacaban de contexto.
y otras las ponían a conveniencia, a favoritismo. Todas estas cosas se tienen que corregir y se tenían en aquel entonces, explicaba yo, que corregirlas. En los 10 años que yo estuve dando seminarios, yo traía todas estas cosas y muchos líderes me veían mal, ponían cara larga, y los mismos muchachos, la población que se reunía, el pueblo completo que yo le daba el seminario, lo que hacía era que se les reían en la cara. Y llegaban y me decían, vamos para adelante, olvídate de eso. Y se molestaban conmigo. Y yo siempre les dejé claro, a mí no me interesa estar buscando sustituir a nadie ni nada. A mí lo que me interesa es que ustedes lleven esto como se supone que se lleve. Que las vacas sagradas que ahora están tratando de manipular y coger esta filosofía y coger este movimiento para beneficios personales y para lucro, esas personas se echen aparte y esto siga hacia adelante con la filosofía verdadera. Fueron conflictos, fueron cosas que yo tuve que enfrentar y tuve que darle seguimiento y batallar. Ahora, todas estas cosas que yo les estoy exponiendo, en el 81 era más caótico. Cuando yo llego a la 308 de la regional de Bayamón, los salones, el área de las escuelas, una superpoblación en Puerto Rico brutal. Dormían en los salones de escuela, no podían dar clases porque la superpoblación hacía que llevaran a todos los confinados, sumariados que llegaban a dormir en esos lugares. Y en los pasillos frente a la comandancia desde admisiones, todo lleno. Usted busca la historia de las cárceles de Puerto Rico, busque ese año 1981 sobre la población y usted lo va a leer. Una superpoblación brutal. ¿Por qué? Por las guerras. Explota la guerra en Presidio, tuvieron que cerrar a Presidio por el motín que hubo después de la muerte de Carlos La Sombra y la batalla, la guerra que vino, una cosa brutal. Tuvieron que empezar a sacar a todas esas personas y a meterlo en diferentes instituciones, más todos los sumariados que llegaban. La superpoblación fue brutal. Ahí se aprovechaban mucho de estos llamados insectos para coger a esas personas que estaban durmiendo en esa área y asaltarlo, quitarle todo y empezar los abusos. Y ahí comienza de nuevo todos los conflictos. Y usted busca la historia, lo que pasa desde el 81 hasta el 84. Todos los días encontraban en la basura, en bolsas plásticas, gente picados en pedazos, literalmente cortados en pedazos. El registro buscaban y en los toiles y seguían buscando, habían partes humanas flochadas. Una masacre bárbara. Entonces decían en los periódicos, en los rotativos en Puerto Rico, en la televisión, el noticiero televisado, decían, el bando de Monacillo está masacrando, están matando, hay una guerra espantosa por la muerte de Carlos La Sombra, están matando, han picado a 5 este día, el otro día picaron a 6, al otro día picaron a 2 y los están matando, hay cuerpos sin cabeza, no saben dónde están esa gente metidos, los han desaparecido, han encontrado solamente el casco de otro y eso era la noticia del día. Pero decían el bando de Monacillo, no decían los nietas. Busque los periódicos rotativos, El Vocero, Nuevo Día, Claridad, todos esos periódicos de esa fecha del 81 y usted mismo lo va a comprobar. El bando de Monacillo, no los nietas no existían. Los nietas vienen a partir del 81 en adelante cuando comienzan todos estos conflictos, se está organizando. La muerte de Carlos La Sombra trae un problema, que no había un sustituto. Así que como interino se pone a Sammy Flecha para organizar al bando de Monacillo y empezar a trabajar con lo que luego pasa a ser la asociación Ñeta. Así que si vamos a hablar del primer líder de los Ñetas, no fue Carlos La Sombra, fue Sammy Flecha. Carlos La Sombra viene siendo, lo voy a traer en una analogía. Cuando usted estudia la historia del Imperio Romano, en el Imperio Romano, el más importante del Imperio Romano fue Julio César. Sin embargo, Julio César nunca llegó a ser emperador, aunque muchos lo llaman el emperador Julio César. La realidad en la historia, nunca pudo ser emperador, porque todos sus planes, todo lo que él había trabajado, toda su filosofía, su idea, se concretó después que lo mataron, igual que a Carlos La Sombra. Toda su idea, todo su ideal, se concreta en el movimiento, la asociación, con su muerte. Pero en propiedad nunca se pudo sentar como líder
de la asociación Nieta. Lo mismo que le pasó a Julio César. Nunca se pudo sentar como emperador, sino Octavio fue el que se sentó. Son cosas que se tienen que entender. Pero lo más importante de todo esto, porque esto sería muy amplio y no puedo continuar con todo esto de lo amplio que es, lo más importante que usted tiene que entender es que la norma, la filosofía, no es contra un pueblo, al contrario. Las normas verdaderas y la filosofía es proteger al débil, es proteger al humilde en Puerto Rico, es cuidar a la mujer, es cuidar al niño de los pedófilos, es cuidar a la dama que salía a trabajar, que no la violaran, que no le robaran la cartera, que no le quitaran la batería al carro de aquel trabajador que salía temprano por la mañana y cuando trataba de encender el auto no tenía batería y perdía un día de trabajo. Todas esas cosas es por lo que se crearon las normas. Se sacó de contexto mucho. Muchas cosas se sacaron de contexto y se oscurecieron, porque siempre en todo esto, es como decía el Señor Jesucristo, vamos a hablar una analogía cristiana. Jesucristo dijo: es necesario que la cizaña y el trigo crezcan juntos. Y eso pasó también. Crecieron con nosotros gente que resultaron ser insectos, que no servían, cizaña en el medio del trigo. Y todavía hoy en día tienen que seguir trabajando para evitar que el trigo, que se confunda, la cizaña que se confunda con el trigo, destruya la viña. ¿Entienden? Pásela bien, Dios los bendiga. Gracias a todos los que sintonizaron esto. Más adelante seguiremos tratando este asunto, un asunto bien intenso. Chévere, pásela bien. Hacia adelante.